buenas amigos de Fútbol Halftimers, estamos comenzando un nuevo video, una nueva tanda de equipos a analizar de cara a lo que será el comienzo de la Premier League 2020-2021. Y en este caso vamos a tener 5 equipos súper atractivos con diferentes realidades y obviamente con diferentes perspectivas de cara a lo que fue y sigue siendo el mercado de pases que siempre se mantiene activo en esta liga inglesa. Son los 5 equipos que vamos a analizar: Leicester, Aston Villa, Wolverhampton, Fulham y Chelsea. Cerramos ahí con un clásico bien londinense, con el recién ascendido y obviamente con el Chelsea, que fue uno de los que más se movió en el mercado. Así que ustedes se quedan hasta el final de este video porque es completísimo, tenemos muchas cosas para analizar y obviamente se van suscribiendo, activando la campanita para estar al tanto de absolutamente todo el contenido, que va a ser un montón realmente de cara a lo que será este comienzo de la Premier, que será nuevamente atrapante como son todas las Premier de todas las temporadas. Así que se quedan con nosotros que ya tenemos todo listo para iniciar este video. Y abrimos esta lista de 5 equipos con el Leicester City, el equipo del de Irlanda del Norte, Brendan Rodgers, que terminó la anterior temporada al borde de los puestos de clasificaciones a Champions. No entró, si no me equivoco, no entró por un punto a Champions League. Un Leicester City que viene muy armado y con un Jamie Vardy muy activo, el cual, como vimos en la anterior temporada, se pudo hacer con la bota de oro, así que un buen jugador que pudo retener este Leicester. Totalmente, un Leicester que de a poquito se fue armando en todas sus líneas, como bien decís, con la figura preponderante en el goleador, en el número 9, Jamie Vardy, y obviamente desde el arco manteniendo una base en la que podemos ver al danés, a Kasper Schmeichel, el hijo de aquel gran danés que la rompió en el Manchester United en la década del 90. Y creo que es una de las primeras altas que podemos considerar, la de mantener al arquero de 33 años, que ya es un emblema en este Leicester City. Sí, sin dudas, un Kasper Schmeichel que siempre, cuando es solicitado, siempre rinde en el equipo de Rodgers. Y de allí pegamos el salto a una defensa que de a poquito se fue consolidando, porque fue una mezcla tal vez entre experiencia y juventud. Esto, por ejemplo, se puede apreciar en la saga central. Vimos, por ejemplo, de primer marcador central al número 6 a Johnny Evans, el de Irlanda del Norte, y tal vez está viviendo una nueva juventud, como se lo consideró allí en Leicester, porque claro, hacía rato que no se lo veía con un nivel superlativo, intentando mantener una titularidad, y llegó al Leicester y consiguió complementarse muy bien, por ejemplo, con el turco Kaylar Soyuncu, que es hoy uno de los puntos más altos en esta defensa, sin lugar a dudas, y por ejemplo, lo hicieron que se fije varios de los clubes grandes de Europa en este número 4 de Turquía, porque viene en un nivel muy muy bueno en la defensa, así que una saga central que a priori, si se mantiene, será una de las altas de este equipo para la próxima temporada. Sin lugar a dudas, y pasando un poco a lo que fue el mercado de este Leicester, tenemos las bajas de la defensa, la ida de Ryan Bennett, el cual volvió de su préstamo del Wolverhampton, tuvo que retornar este inglés de 30 años. Y por otra parte también tenemos la ida de Ben Chilwell al Chelsea, que ya lo vamos a estar dando más preciso cuando abordemos todo lo que fue las incorporaciones del Chelsea. Pero por otra parte también pudo incorporar el Leicester a Filip Benkovic, el croata central de 23 años, joven, proveniente del Bristol, el cual volvió después de estar a préstamo en el equipo del Bristol. Sí, y vos a la pasada nombrabas a Ben Chilwell, que fue una de las sorpresas más gratas para el equipo de Rodgers y se lo terminó llevando al Chelsea, por lo tanto será un puesto claramente a suplir. Lo tienen a Christian Fuchs, el austríaco de 34 años, que ya tal vez ese puesto lo tenía perdido con Chilwell, que sin lugar a dudas fue uno de los puntos más altos. Pero yendo a los laterales más exclusivamente, otra de las buenas sorpresas que tuvo este Leicester fue el del lateral derecho, Ricardo Pereira, porque encontró allí un jugador muy irregular que tal vez en su defensa mostraba un poco más las falencias, pero yendo al ataque y aportando toda su velocidad por afuera y ese despliegue, tal vez se acopló muy bien a esta defensa del Leicester de Rodgers. Así que a priori sería únicamente a reforzar ese puesto de lateral izquierdo en el que Chilwell seguramente dejará un hueco muy complicado de rellenar. Y como bien decías, este incierto lateral izquierdo con la ida de Ben Chilwell,
Tenemos también a la llegada de Timothy Castagne, el lateral derecho, que bueno, también puede obrar por la banda izquierda, el belga de 24 años proveniente del Atalanta, que le costó al Leicester City 24 billones de euros, una compra bastante importante para el equipo. Sí, y bueno, como bien decías, al poder ocupar los dos lugares de la banda, tanto el derecho como el izquierdo, puede ser una alternativa para Rodgers, pero es naturalmente derecho. Veremos finalmente cómo se acopla en este equipo y deberá competir, por ejemplo, también con el juvenil James Justin, que si bien Pereira tenía casi asegurado ese puesto de lateral derecho, Justin demostró que puede estar presente también allí peleando ese puesto, así que serán 3 para una posición y veremos si Castagne puede ocupar naturalmente el lugar izquierdo. Allí lo hizo en Atalanta con bastante naturalidad, si bien es derecho, así que posiblemente sea él quien ocupe ese lugar que deja Chilwell. No sabemos si de la misma manera, eso es totalmente incierto, pero a priori podría ocupar por lo menos ese lugar y no sería un hueco que queda vacante. Bueno, y de una defensa en la que en la mayor parte se ha mantenido la base, pasamos a un mediocampo en el que fue una situación similar, ya que no ha sufrido bajas y tampoco tuvieron que ir desesperadamente a buscar algún jugador a este equipo del Leicester, que tenía un mediocampo bastante bien armado, con un Wilfred Ndidi en gran nivel, de hecho considerado uno de los mejores mediocampistas centrales de la Premier, y obviamente por delante suyo al joven James Maddison. Tiene únicamente 23 años y se ha acoplado muy bien, por ejemplo, con el belga Yuri Tielemans, que ha sido convocado a la selección en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, un mediocampo que por ahora y a priori no muestra falencias y tampoco necesitarán de algún refuerzo. Realmente han hecho dentro de todo una buena temporada, pero bueno, si aspiran a más, tal vez ahí sí darle un salto de calidad a este mediocampo, pero a priori sería algo bueno por lo menos haber mantenido su base, que le ha rendido sus frutos durante la temporada, por lo menos en la primera mitad. Y para terminar con este análisis del equipo de Brendan Rodgers, el cual debutará en la primera fecha de la Premier League ante el West Brom, tenemos a ni más ni menos que a la delantera, la cual bueno, la integra el reconocido Jamie Vardy, que pudo alargar su tiempo en Leicester y se quedará por una temporada más por el momento. El ya inglés reconocido de 33 años, que bueno, se pudo galardonar en la última temporada con la Bota de Oro. También está Iheanacho también en el ataque del Leicester como para suplantarlo. Y bueno, o sea, que es el punto más alto de la escuadra de Rodgers, esta delantera. Sí, y allí un punto un tanto llamativo, se puede decir, es el retorno de Islam Slimani, el delantero centro de 32 años. Habrá que ver qué lugar ocupa en este equipo, porque vos bien decías, los competidores directos por este puesto son el prácticamente inquebrantable Jamie Vardy, que de hecho fue el goleador, y obviamente viene atrás el nigeriano Kelechi Iheanacho. Veremos qué pasa con Slimani, si realmente lo necesitan o si lo cederán a otro equipo. Yo creo que por ahora están bien armados allí en la ofensiva, pero Slimani podría darle ese salto tal vez desde el banco de los suplentes, siempre y cuando Iheanacho se acople tal vez a otra posición de la delantera. Y cerrando un poco con esta lista, tenemos también que pudo mantener a sus extremos el equipo de Rodgers, que son Ayoze Pérez, el español de 27 años, y Demarai Gray, el cual se pudo quedar también en el Leicester City para completar esta temporada y ver si pueden llegar a clasificar a Champions League en esta temporada. Sí, nombraba por ahí al pasar a un extremo joven como Demarai Gray, que tendrá obviamente esa competencia interna con el extremo izquierdo Harvey Barnes, que de a poquito se fue quedando con ese puesto, pero tendrá que estar atento también, ¿por qué no?, a Ayoze Pérez, porque pueden cumplir tranquilamente los tres ese mismo lugar, así que habrá gran competencia por lo menos en la ofensiva en este Leicester y será una tarea complicada para Brendan Rodgers de cara a la próxima temporada en este Leicester, que parece prepararse con lo mismo que mostró la temporada anterior y tal vez reforzando un poco la defensa con la llegada de Timothy Castagne. Y de esta forma pasamos a otro de los equipos que va a integrar esta Premier League, un equipo con una situación muy diferente a la de Leicester City de la temporada anterior, porque el Aston Villa se pudo salvar del descenso y el equipo de Dean Smith va a estar abriendo su Premier League ante nada más ni nada menos que el Manchester City. Sin lugar a dudas, un gran partido en el que ya se pondrá a prueba cada una de esas líneas que compone el equipo de Smith y obviamente
bueno, intentando tal vez tener un objetivo un poco más alto que solo la permanencia, porque ya dejó de ser un equipo que viene de la segunda división, sino que es un equipo que se pudo mantener y que tal vez aspire a un poquito más allá, tal vez un poco de mitad de tabla, y por qué no, si arranca bien, si arranca con el pie derecho, pelear algún puesto de Copa Internacional, que sería todo un éxito para este Aston Villa, que por ejemplo sufrió la baja de Pepe Reina, que de a poquito iba manteniendo regularidad en este equipo, en el arco del Aston Villa, y peleaba ni más ni menos con Orjan Nyland, el noruego de 29 años, que parece por ahora se va a quedar con la titularidad. Así es, y al igual que Pepe Reina, Matija Sarkic, también el portero de 23 años, se fue libre al Wolverhampton, y para quizás hacerle un poco de fuerza al arquero noruego, el Aston Villa incorporó a Lovre Kalinic, proveniente del Toulouse, que vuelve después de finalizar su préstamo, un arquero croata de 30 años que volvió para poder disputarle el arco al noruego. Totalmente una linda competencia. Allí en el arco veremos seguramente Nyland siempre teniendo un arquero bastante importante como competidor directo, así que será importante seguir de cerca esa posición, ese puesto que es importantísimo, el del arco. Y bueno, de allí a la defensa, en la que, bueno, a priori mantuvieron la base, que terminó rindiendo de una forma tal vez como la esperada por Dean Smith, y tal vez en Gilbert vemos un lateral derecho que de a poquito va teniendo ese puesto, pero debe cuidarse porque Corny House, que es naturalmente un central, también le ha peleado en esa posición de lateral derecho. Exactamente, y estabas hablando del lateral derecho, y justamente el Aston Villa pudo incorporar en este mercado a dos de ellos. Uno, el inglés con ascendencia polaca, Matty Cash, proveniente del Nottingham Forest, por 15.7 millones de euros, y por otra parte volvió de préstamo James Bree, otro lateral derecho también joven de 22 años, proveniente del Luton, luego de finalizar su préstamo en aquel equipo. Sí, a ver, habrá que ver allí en esa posición, porque vos nombrabas a Matty Cash, y si bien es una apuesta, en Nottingham supo disputar muy bien ese puesto de lateral derecho, y de hecho se lo quedó, así que será seguro un competidor directo de Gilbert. Y en el caso de Bree tal vez retorne al conjunto del ascenso inglés, por lo tanto la competencia pasaría tal vez más por Gilbert y por Matty Cash. Por otra parte, en la saga central, el Aston Villa pudo mantener algunos de sus centrales, como es el caso de Bjorn Eagles, el belga de 25 años. Luego también tenemos a Corney House, a Troy Mings, y por otra parte lo tenemos a Ercil Konsa, que también se queda en el Aston Villa para poder llegar a disputar la defensa central en este equipo de Dean Smith. 4 centrales para 2 puestos, porque si bien House, decíamos, puede ocupar también el lateral derecho, es naturalmente central, y obviamente el punto más alto, y yo creo que el puesto no se lo saca nadie, es el de Tyrone Mings, que de hecho estuvo convocado a la selección inglesa, o estuvo en la lista de preconvocatoria, pero realmente, ya que Gary Southgate ponga sus ojos en él, ha sido importante para este jugador y un aliciente de cara a lo que será la próxima temporada, en una posición en la que, si bien vemos tal vez varios aciertos, como el de Mings, por ejemplo, tal vez fue el más flaco, porque han recibido bastantes goles el Aston Villa, y eso lo hizo tal vez pelear un poco más el descenso hasta el final de temporada. Y ahora sí pasamos al mediocampo, un sector que, bueno, Dean Smith tiene bien formado con Jack Grealish, John McGinn, Trezeguet, bueno, entre muchos otros. También podemos contarlo al lateral que también puede convertirse en mediocampista, Hamed Mohammadi, bueno, el cual hace competitivo al Aston Villa con un mediocampo muy fuerte y muy intenso para pasar al ataque. Sí, así es. Bueno, en el caso del mediocampo, tal vez las piezas fijas serían a priori la de Douglas Luiz, que es un volante brasileño que terminó demostrando que puede ocupar esa posición tranquilamente y convertirse en un todoterreno para el centro del Aston Villa. Y obviamente no podemos dejar de lado que Conor Hourihane, el volante irlandés, de a poquito se fue ganando este puesto,
pero siempre compitiendo, por ejemplo, como bien decías, con otros volantes como lo son Marvelous Nakamba. Tiene muchas alternativas allí el técnico, así que veremos un mediocampo que si se mantiene de esta manera tendrá mucha competencia, y obviamente fue uno de los puntos más altos en la temporada de la mano de su capitán, de Jack Grealish, que fue convocado a la selección inglesa, y eso seguro que le juegue muy a favor de cara a lo que será la próxima temporada. De retenerlo, el Aston Villa finalmente, como parece que va a ocurrir, será la alta más preponderante del mercado. El mantener a Grealish creo que fue su objetivo principal del mercado, y yo creo que si se queda y si finalmente se concreta su continuidad, será la más alta, pero por seguro, por lejos, lo más grande que le puede pasar al Aston Villa en cuanto a las noticias en este mercado de fichajes. Sí, totalmente, y tampoco podemos dejar de lado la ida de Danny Drinkwater, el mediocampista de 30 años inglés que, bueno, retorna al Chelsea ya que finalizó su préstamo en el Aston Villa. Sí, tal vez sea una apuesta para el jugador, porque si bien comenzó siendo titular y bastante regular en el Aston Villa en esta temporada anterior, la 19-20, de a poquito fue perdiendo terreno. Surgieron jugadores como Nakamba, como Hurricane en ese sector de la cancha, y fue perdiendo un poquito de terreno. Así que seguramente será una apuesta más para el jugador que otra cuestión. Y realmente no creo que el Aston Villa vaya nuevamente a buscar renovar este préstamo, porque cuenta con muchos jugadores, Dean Smith en esa posición. Así que está bien armado, por lo menos en el mediocampo, y más si se mira en el medio a la ofensiva, porque cuenta con jugadores de muy buen pie en ese sector de la cancha. Exacto, y pasando a lo que es el ataque, tenemos a un principal atacante que es el neerlandés Anwar El Ghazi, el cual tuvo buenos partidos en la última temporada de esta Premier League. Sí, por supuesto. Si bien tal vez algunos lo cataloguen como un mediocampista, pasa lo mismo que con Trezeguet. Son mediocampistas externos que Dean Smith pudo reconvertir en extremos, y han tenido grandes actuaciones en los extremos de la cancha, sobre todo cuando Grealish pasó tal vez a jugar más de interno, no tanto de extremo por izquierda, que es una posición que si bien pudo llevarla de gran forma, porque fue claramente el punto más alto de este equipo, jugó mejor el Aston Villa cuando Grealish ocupó una posición tal vez detrás del 9 y no tanto volcado hacia las bandas. Sí, tal vez arrancar en ese sector, pero después para volcarse al centro es lo que mejor le ha sentado a Grealish en la temporada. Y como bien decías, obviamente Anwar El Ghazi y Trezeguet han compartido esa posición de gran forma, por lo menos en los extremos, en gran nivel en varios de los partidos. Y para cerrar con este Aston Villa de Dean Smith, tenemos al delantero, el encargado de realizar los goles, que sería Ali Samatta. Prácticamente es un puesto para él, porque es el titular en la generalidad de los partidos, pero de a poquito le va peleando el puesto Keinan Davis, un juvenil de 22 años inglés, que fue una de las primeras temporadas en las que pudo demostrar un poquito más, porque Dean Smith lo tuvo más en cuenta. Pero yo creo que Samatta es el dueño de ese puesto. Habrá que ver qué pasa con Wesley, por ejemplo, el brasileño de 23 años, que puede llegar a tener un poquito más de protagonismo, ya que en la temporada anterior no fue en plenitud lo que pudo jugar. Así que, una gran competencia en la ofensiva entre Samatta, Davis y Wesley veremos seguramente. Y así pasamos a un equipo que estuvo muy activo en las copas internacionales y que generó gran sorpresa para todo el público de la Premier League, que es el Wolverhampton de Nuno Espíritu Santo, el cual debutará ante el Sheffield United para esta Premier League 2020-2021. Siempre es atractivo hablar del equipo más portugués de la Premier por su estilo, por claramente ese proyecto a largo plazo que han obviamente confiado en Nuno Espíritu Santo como el máximo comandante. Obviamente hablamos de un portugués, ex arquero del Porto, por ejemplo, de la liga allí portuguesa de su país natal, y con él como comandante han armado este proyecto a largo plazo que se ve realmente muy muy prometedor, y ya lo está haciendo, porque tenemos que hablar de un presente en el que, si bien el equipo no culminó en una posición muy agradable, o por lo menos lo esperado, sí llegó, por ejemplo, a fases finales de Europa League, algo que, ya de a poquito lo va insertando en el plano internacional, y la temporada próxima seguro que irá a buscar nuevamente puestos de copas europeas.
Y metiéndonos en la escuadra del Un Espíritu Santo, tenemos a un portugués de arquero, obviamente, que es a Rui Patricio, el cual tuvo buenas intervenciones en lo que fue la Europa League y también en la Premier League. Pero bueno, fue muy destacado en partidos de Europa. Y luego tenemos que la ida de su principal competidor, podría decirse, para disputarse el arco, que es Will Norris, el portero que se fue al Burnley, todavía con un monto a definir. Y tal vez en el arco, bueno, tal vez no, es una fija que quedará como principal competidor. Otro arquero experimentado como es John Ruddy, que en su momento había llegado proveniente del Norwich City. Y bueno, realmente Rui Patricio tiene esa competencia interna, pero creo que se cree titular y obviamente lo ha demostrado con enormes actuaciones en el arco del Wolverhampton, así que una fija en el arco del portugués ex Sporting de Lisboa. Y pasamos a la defensa del equipo del Un Espíritu Santo, en la cual integraba una línea de 4 o de 5 jugadores en distintas ocasiones. La saga central la integraba Romain Saiz, además de Conor Coady y Willy Boly, y en este mercado se pudo incorporar Ryan Bennett, volviendo de su préstamo de Leicester City. Sí, tal vez el puesto de Coady y el de Boly no tan discutidos porque se han afianzado bien en esta defensa del Nuno, pero sí la de Romain Saiz, el marroquí de 30 años, que ahora tendrá competencia porque, como bien decías, llegó Ryan Bennett volviendo de un préstamo y además hay que contar la llegada de un refuerzo brasileño. Exacto, es el caso de Marsal, el brasileño de 31 años proveniente del Olympique de Lyon, el cual tuvo un coste de 2 millones de euros para el equipo de los Wolves. Qué bárbaro, mirando el coste de este jugador, que si bien es naturalmente lateral izquierdo, en el Lyon ha actuado muy bien como stopper al lado del líbero, lo que sería un central por izquierda, y obviamente Saiz tendrá gran competencia allí porque es un jugador que viene ni más ni menos de ser semifinalista con su equipo en la última Champions League. Por lo tanto, yo creo que es un gran refuerzo el defensor de 31 años que cumple ese rol de polivalente tanto de lateral como de central. Así que allí un aliciente para Nuno Espíritu Santo. No se trata de un portugués en este caso, pero sí un brasileño de gran jerarquía para su defensa. Exacto, y pasando un poco a lo que son los laterales, tuvimos la ida de Matt Doherty, el lateral derecho irlandés de 28 años, el cual se fue al Tottenham por 16.8 millones de euros. Gran refuerzo para el Tottenham, pero vamos a hablar más adelante del equipo de Mourinho. Y sí, tenemos que decir que deja un lugar en el equipo de Nuno que va a ser complicado de tapar, porque nombrábamos la llegada de Marsal. Sin embargo, en el lugar de Matt Doherty vemos que es un puesto a cubrir, pero notablemente ya desde un principio. Creo que es el primer refuerzo que veríamos para este equipo, que le falta tal vez de cara a lo que será el comienzo de la próxima temporada. Y bueno, es uno de los puestos entonces más flaco en este mercado, ya que hablábamos de una defensa que estaba bastante consagrada con una llegada y vemos allí una ida que hasta ahora no se ha podido suplir. Y pasando a la saga del medio del campo, lo tenemos a Rúben Neves, Dendoncker y Moutinho, los cuales siguen en este equipo de Nuno Espíritu Santo, medio centro prácticamente intocable para el portugués. Sí, este mediocampo que, como bien decís, lo fue afianzando más precisamente al final de temporada, porque tal vez había alguna que otra duda antes, pero sí, como bien vos decías, los actores de reparto en este caso en el mediocampo del Wolverhampton fueron el belga y los dos portugueses, que manejan un estilo similar a lo que pretende Nuno, y por eso de a poquito se fueron afianzando en ese sector de la cancha. Un poco de frescura juvenil que aportan Dendoncker y Neves, tal vez más en el balance del mediocampo, más mirando a la defensa que al ataque. En el caso de Neves, tal vez un equilibrio entre ambas facetas, lo que es la defensa y el ataque. Y en el caso de Moutinho, un poco más armador, en la zona de gestación, como se puede llamar, y aplicando toda su experiencia, ¿no? El ex Mónaco de ya 34 años, que parece ser una fija, pero tendrá obviamente competencia en ese puesto. Veremos qué termina ocurriendo, pero a priori sería titular porque lo terminó siendo y porque terminó en un buen nivel
dentro de todo en este equipo que tiene muchos portugueses y en el caso de Moutinho en gran nivel. Y pasamos de esta forma a un sector indispensable para el equipo de Wolverhampton, que es la delantera, la cual la siguen integrando Adama Traoré y Raúl Jiménez, el español y mexicano respectivamente. Luego también desde el banco se encuentra Pedro Neto y Diogo Jota, ambos portugueses que siguen en el equipo y sigue prácticamente intacta esta delantera. Y por último, en las incorporaciones del Wolverhampton, del equipo de Nuno Espíritu Santo, para variar, tenemos a otro portugués que es Fabio Silva, el delantero centro de 18 años que proviene del Oporto por un coste de 40 millones de euros. Sí, realmente otra incorporación de un portugués en Fabio Silva, y en este caso una de las mayores promesas de la liga, porque realmente a sus 18 años, si bien no jugó tanto tiempo, pero sí se ha dicho que promete muchísimo, y de esta manera el Wolverhampton pesca a una de las mayores promesas, por lo menos en el país portugués, por lo tanto será un aliciente en la ofensiva. Y déjame sumar a los nombres que vos colocabas, que obviamente fueron los que tuvieron más regularidad, como Adama y como Raúl Jiménez, a Dani Podence, que llegó hace no mucho tiempo y puede competirle también a João Moutinho en la posición allí de armador, jugando por detrás del 9, pero también puede hacerlo como extremo, por lo tanto habrá que seguir de cerca a este otro portugués de 24 años que ha demostrado cuando ingresó desde el banco que puede tranquilamente pelear ese puesto. Y lo de Diogo Jota de a poquito se va asentando, pero al tener a Adama allí como otro competidor directo de ese puesto, lo complica un poco. Sin embargo, cuando pasa a jugar un 3-4-3, tal vez en Nuno Espíritu Santo, ese jugador número 12 es Diogo Jota, y tal vez salga Dendoncker, que si bien terminó siendo fija en el equipo, cuando pasaba a jugar 3-4-3 y ya no 3-5-2, era Diogo Jota el que ingresaba en lugar de Dendoncker para formar un tridente de ataque. Y de esta forma pasamos a un equipo recién ascendido, que es el Fulham, que bueno, disputó la Championship de la temporada pasada y logró el ascenso, y va a abrir esta temporada ni más ni menos que con el Arsenal de Mikel Arteta. Duelo londinense entonces para abrir la temporada para el Fulham de Scott Parker, que como bien decías logró ganar los playoffs de ascenso en la temporada anterior, y cuenta por ejemplo en el arco con Fabricio Agosto, un español que le pelea de a poquito el puesto a Marcus Bettinelli. Veremos quién se termina quedando con esa posición, pero está muy reñido, por lo menos en un principio, el duelo entre estos dos arqueros. Y también para disputar este puesto en el arco lo tenemos a Marek Rodak, el eslovaco de 23 años, el cual bueno, terminó disputando los últimos partidos contra el Brentford, puede ser un ejemplo también, y bueno, va a quedarse para poder llegar a disputar ese puesto. Por otro lado pasamos a la defensa, en el cual tenemos a el jamaiquino Michael Hector con ascendencia inglesa, y también lo tenemos a Tim Ream, la dupla central por excelencia del equipo del Fulham. Sí, bueno, Héctor y como bien decías Tim Ream, dos centrales que se fueron afianzando de a poquito, y a sus laterales Denis Odoi y Joe Bryan. Más precisamente Joe Bryan, de él vamos a hablar un poquito más, porque fue quien convirtió 2 goles, o sea, los 2 tantos de aquella definición de los playoffs los convirtió él, y se ha hecho dueño de ese lateral izquierdo, un jugador que tranquilamente podría ocupar también una faceta más arriba en el equipo, más de mediocampista externo. Sin embargo, se acopló muy bien a esta defensa el ex Bristol City, así que en el lateral izquierdo tal vez el punto más alto de este equipo. Exacto, y para pasar un poco a lo que es el mediocentro, lo tenemos a Harrison Reed, y tenemos una incorporación que fue la de Mario Lemina, el gabonés, que llega luego de que se ejecute una opción de compra desde el Southampton por 2.2 millones de euros. Seguramente Lemina llegará para pelear este puesto, claro está. El ex jugador de la Juventus, por ejemplo, allí empezó a hacerse a poquito conocido. Y obviamente tenemos que mencionar también a Jean-Michel Seri, un jugador que llamativamente estuvo a préstamo por parte del Fulham en el fútbol turco, en el Galatasaray, y retorna a este conjunto seguramente para pelear también un puesto allí en lo que es ese doble pivot de contención. Así que en el mediocampo tal vez varios nombres para 2 puestos
que en un principio son de Reed y de Kearney, dos jugadores que se han afianzado bastante bien, y en el caso de Kearney ocupando un puesto difícil para él porque es más bien ofensivo. Sin embargo, pudo acoplarse muy bien al lado de Harrison Reed, el capitán de 29 años, que es una de las piezas clave de este conjunto. Lo nombrábamos antes a Joe Bryan como uno de los mejores. Bueno, Tom Kearney, también el escocés, es clave en este conjunto. Y en el caso del mediocampo central, tal vez mirando más a la contención que al ataque, se encuentra Andrés Sambo Anguissa, un camerunés que no estuvo presente en la pasada temporada, sino que lo hizo en el Villarreal de España. Allí estuvo teniendo bastante continuidad y vuelve al Fulham seguro para pelear un puesto también allí. Hay muchos nombres. Estábamos por pasar por alto este puesto, pero no podíamos dejar de lado al camerunés de 24 años, que puede llegar a pelear este puesto y por qué no quedárselo, porque es un jugador de selección, claro está. Y pasando al mediocampo ofensivo, tenemos a Bobby Reed, el inglés de 27 años, a Josh Onomaja, de 23 años, también participante en este mediocampo ofensivo, y por último a Neskens Kebano, de 28 años. Bueno, estos tres integrantes del mediocampo ofensivo, y bueno, cerraron la temporada ante el Brentford. Sí, parecen tres prácticamente inamovibles de este conjunto. Sin embargo, tendrá que ver Parker qué hace con la titularidad de estos jugadores, porque, por ejemplo, tendrán competencia directa en Anthony Knockaert e Iván Cavaleiro. En el caso de Knockaert, un jugador que fue adquirido por este equipo utilizando la opción de compra de 11 millones y medio, un poquito más de 11 millones y medio de euros, y se quedó en este Fulham para jugar la primera división. Y en el caso de Iván Cavaleiro, un portugués que no puede venir de otro equipo sino del Wolverhampton Wanderers, llegó para jugar la temporada anterior y bueno, se ha mantenido en este equipo por ahora peleando un puesto no como titular, así que veremos qué ocurre con el puesto de los volantes externos, más bien ofensivos, porque tiene mucha competencia Scott Parker en ese sector. Y por otra parte pasamos a la delantera, en donde bueno, la integra y sigue firme el francés Camara. Sí, que llamativamente se quedó con ese puesto para la definición de la Championship, pero bueno, no podemos dejar de lado que el habitualmente capitán era Aleksandar Mitrovic, que había tenido una lesión, estuvo complicado, pero el serbio yo creo que en condiciones normales le puede pelear de igual a igual a Camara, y de hecho, bueno, fue uno de los más importantes de la temporada anterior y desde hace 2 temporadas viene mostrando una regularidad, pero nos hace dudar un poco esa falta de continuidad sobre el final de la Championship anterior en la que lograron el ascenso. Seguramente Mitrovic en buenas condiciones será un jugador que pelee el puesto y por qué no se lo puede llegar a quedar en lo que será este Fulham 2021 en Premier League. Y por último, para cerrar esta lista de estos 5 clubes, tenemos al Chelsea, el equipo que rompió el mercado, el equipo de Frank Lampard, el cual abre ante el Brighton. Y bueno, tenemos en su portería al habitual portero Kepa Arrizabalaga, el español de 25 años, el cual quizás no tuvo un buen rendimiento en la Premier pasada, pero también está Willy Caballero en el banco, y bueno, 2 arqueros muy cuestionados en el Chelsea, y bueno, el Chelsea que sigue buscando por estos momentos arquero y no se conforma con Kepa. Así es, bueno, en este caso se mantuvieron los 2 arqueros con los que contó Lampard la pasada temporada, y de allí en adelante el Chelsea rompió absolutamente todo el mercado, fue uno de los que más incorporó y obviamente podemos meterlo dentro del pelotón de los que mejor incorporó, claro está, porque sumó, por ejemplo, 2 marcadores centrales de buen nivel, en un caso, un experimentado marcador central como lo es Thiago Silva, el brasileño de 35, y para acompañarlo, ¿por qué no en la defensa? Habrá que ver el resto de los competidores porque sigue habiendo marcadores centrales que estuvieron en la temporada anterior. Se trata del francés Malang Sarr, el otro refuerzo, con 21 años, tal vez más una apuesta de cara al futuro y obviamente con un buen presente en el Niza. Dio que hablar en su momento y al haber llegado gratis, igual situación que Thiago Silva, seguramente sea un aliciente para la defensa de Lampard.
Sí, llegan para disputarle el puesto a los habituales titulares que fueron Kurt Zouma y Antonio Rudiger, ambos que han sufrido varias displicencias al correr de la pasada temporada. Así es, y Lampard terminó formando tal vez de una línea de 4, una línea de 3, en la que podemos sumar también a Azpilicueta como primer stopper, el primer marcador de esos 3 centrales, que como bien decías acompañaban a Kurt Zouma y a Antonio Rudiger, pero veremos qué es el equipo que tiene en mente, cuál es el equipo, mejor dicho, que tiene en mente Lampard de cara a la próxima temporada, y si será con una línea de 4 o con una línea de 5. Y pasando a los laterales, tenemos también la incorporación de Ben Chilwell, ya lo mencionábamos antes, proveniente del Leicester City, que el Chelsea tuvo que pagar 50.2 millones de euros para hacerse con el jugador inglés. Viene a suplir aquella banda en donde también se encuentra por las bandas Zappacosta, que el italiano que volvió de su préstamo, volvió al Chelsea, y para ver cómo se puede desempeñar en este equipo. Mucha competencia en bandas, como lo es también en el puesto de la saga central, como bien comentábamos antes. En la banda derecha, vos bien lo decías, allí tenemos a Zappacosta y a Azpilicueta, que si bien se reconvirtió en central, como tal vez lo era naturalmente, obviamente lo puede hacer como lateral, y se ha acoplado muy bien también a ese sector, así que buena competencia allí. En el sector izquierdo, vos lo decías, la llegada de Chilwell a competir con, por ejemplo, Marcos Alonso y Emerson Palmieri, que si bien se le está buscando salida, por ahora permanece en el equipo, por lo tanto son 3 para esa banda izquierda, que contará seguramente con un refuerzo estelar como lo es Chilwell. Y un habitual suplente de Azpilicueta por la banda fue el joven Reece James, el cual suena para salir del Chelsea, pero por el momento sigue en el equipo de Londres, y un jugador que Lampard va a tener en cuenta es este joven de 20 años. Sí, como bien decías, tal vez al pelear el puesto con Azpilicueta no tenía tanto lugar, sin embargo, cuando Lampard lo usó al español en la línea de 3, de 3 centrales, fue Reece James quien ocupó la banda derecha, por lo tanto, será a tener en cuenta la próxima temporada, y de esta manera queda con 3 relevos por la banda derecha y 3 por la banda izquierda también. Y además también podemos agregar a alguien que volvió a último momento, que es Victor Moses, el cual también puede obrar por el lateral proveniente del Inter de Milán, que volvió de su préstamo. Totalmente, tuvo rodaje en el Inter de Antonio Conte, un ex conocido de la casa del Chelsea, y veremos qué lugar ocupa allí en el sector derecho, tal vez mejor acoplado a una línea de 3 en la que pueda hacer de carrilero y no tanto como un lateral bien marcado. Y pasando a la parte defensiva del mediocampo, obraron en la anterior temporada habitualmente Jorginho y Kovacic, 2 jugadores indispensables para el equipo de Lampard. También lo tuvieron de relevo a N'Golo Kanté, un jugador que siempre le rinde a Lampard cuando lo pone. N'Golo Kanté, que es que hay rumores para que se vaya el francés, campeón del mundo. También está Ross Barkley, el inglés, que siempre le rinde a Lampard. Y por otra parte tenemos la incorporación de Drinkwater, el cual, como ya lo dijimos, proviene del Aston Villa para quedarse en el Chelsea esta vez. Sí, y yendo exclusivamente al mediocampo ofensivo, como bien decías, muchas alternativas del mediocampo hacia atrás y tal vez en la contención, pero yendo a lo ofensivo encontramos también un lugar muy concurrido, porque terminaron jugando Willian, Mount y Pulisic como los más regulares. Sin embargo, podemos obviamente encontrar un reemplazante de Willian, que se fue al Arsenal, en Hakim Ziyech, una de las incorporaciones para el Chelsea, el cual valió un costo de 40 millones de euros y ya era un refuerzo con el que contaba Lampard antes de terminar la anterior temporada. Y para cerrar un poco este mediocampo ofensivo, lo tenemos al joven Billy Gilmour, que también le ha rendido a Lampard, a la reciente llegada de Kai Havertz, el alemán que proviene del Bayer Leverkusen, la incorporación más cara del Chelsea en este mercado, del alemán de 21 años, por un coste de 80 millones de euros. Una importante incorporación que se espera que rinda, que también viene a disputarle el puesto a Mason Mount
Y por otra parte, bueno, también está el joven Loftus-Cheek, que siempre le rindió a Lampard cuando lo necesitó. Y pasamos a la delantera, un puesto muy disputado en este equipo de Frank Lampard, en el Chelsea, el cual, bueno, tuvo como principal actor en la temporada pasada a Oliver Giroud, el francés de 33 años, que le sigue rindiendo a Lampard. Por otra parte, tuvo de suplente a nada más ni nada menos que Tammy Abraham, el juvenil del Chelsea de 22 años, el cual también le rinde siempre que ingresa. Y por otra parte tenemos la importante incorporación del alemán proveniente del Leipzig, de Timo Werner, el cual le costó al Chelsea 53 millones de euros. Muy disputada la delantera entonces para la próxima temporada para Lampard, y obviamente tendrá como mayor jugador a mirar el alemán de 24 años Timo Werner, quien, bueno, como decías, fue una de las incorporaciones, y no podemos dejar de lado tal vez a un más extremo que delantero centro, que es Callum Hudson-Odoi, juvenil de 19 años, que tuvo chances escasas, pero cuando ingresó pudo demostrar su rebeldía, su velocidad por fuera, así que lo metemos también en la delantera como un posible jugador allí para Lampard y otra alternativa más en lo que es la ofensiva. Y de esta manera nos vamos a dos casos que realmente son incertidumbres en el Chelsea. Cuentan con la misma edad y tal vez con el pase en su mano para buscar algún equipo en el que tener mayor continuidad. Es el caso de Tiemoué Bakayoko, quien la última temporada estuvo cedido en el Mónaco, y no sabemos cuánta disponibilidad tendrá en este equipo en el medio del campo, porque nombrábamos a muchos jugadores allí en la zona de contención. Y un caso similar es el de Michy Batshuayi, que ha estado a préstamo en varios equipos, por ejemplo en el Borussia Dortmund, y bueno, tampoco sabemos qué lugar puede ocupar en el centro de la delantera, estando Abraham, Giroud y Werner en ese lugar de la cancha, así que son incertidumbres y obviamente dos jugadores, por ejemplo, a analizar de cara a lo que será la continuidad de este mercado y obviamente el final del mismo. Y de esta forma llegamos al final de este video, en el cual analizamos a estos 5 equipos que van a participar en la Premier. Analizamos tanto su plantilla como su mercado de pases y cómo incorporaron. Les recuerdo que vamos a seguir sacando videos de este estilo hasta completar la totalidad de los equipos de la Premier. Sin más que aclarar, puedes seguirnos en nuestras redes sociales y además suscribirse y activar la campanita para estar al tanto. Eso es todo. Muchas gracias.